Bienvenidas y bienvenidos a esta última charla del primer ciclo denominado Neurobiología, Consejos y Prácticas Saludables, gestados por el Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa de la Universidad de Valparaíso y el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Quiero contarles que hoy estaremos hablando del vínculo entre el deporte y cómo esta actividad física puede mejorar nuestra salud. Y para ello tenemos a un flamante investigador de CENFI, el cual se ha dedicado a estudiar acerca del efecto del ejercicio sobre la función cerebral y su potencial uso para prevenir o tratar enfermedades neuropsiquiátricas. Nos hablará acerca de la evidencia que muestra los efectos positivos del ejercicio sobre condiciones como la depresión, el estrés y alteraciones del sueño, y el declive cognitivo asociado a la tercera edad. Nos contará también sobre las formas en que el músculo esquelético se comunica con el cerebro. Quiero recordarles que para el buen desarrollo de esta charla, favor mantener los micrófonos apagados y consignar sus preguntas o dudas a través del chat para poder plantearlas luego de la presentación en la ronda de preguntas. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Gonzalo Jorquera. Él es bioquímico y doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y postdoctorado Fondesit de la Universidad de Valparaíso, quien nos acompaña hoy y va a dar inicio a esta tercera charla. Así que bienvenido, Gonzalo. Le cedo la palabra para que Gracias. podamos dar inicio. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día del ejercicio y la actividad física y cómo son, digamos, estas actividades, ¿cierto? Hacer ejercicio importante para la salud de todo el organismo, pero haciendo énfasis también en los efectos que tiene la realización de ejercicio y de actividad física sobre la salud mental. Vamos a enfocarnos en esa parte, en la relación que hay entre el ejercicio y la función del cerebro, así que vamos a estar discutiendo esos temas. Bien, para comenzar, espérenme un poquito que no se pegue esto. Está un poquito pegado. Ahí sí, ya. Bien, para comenzar vamos a discutir un poco algunos conceptos que son importantes en, digamos, en la fisiología del ejercicio y en la función que este ejercicio puede tener sobre el organismo. Y vamos a definir el concepto de condición física, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por la condición física o el physical fitness en inglés también? Es una propiedad integradora de las funciones del cuerpo, en donde vamos a tener que operan el sistema esqueleto-muscular, cardiorrespiratorio, hematocirculatorio, psicológico también, endocrino-metabólico, y todas estas funciones y propiedades del organismo se van a integrar para que una persona pueda desarrollar una actividad física, que puede ser cotidiana o puede ser también el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, digamos que tan eficiente la persona desarrolle esta actividad que se propone, va a ser tan buena la condición física. Mientras más eficiente, más buena es la condición física, y actualmente la condición física es uno de los predictores más importantes de morbilidad y mortalidad en los pacientes. O sea, mientras mejor sea la condición física de un individuo, va a ser menor la morbilidad y la mortalidad de esta persona, ¿sí? La condición física la determinan los genes, por una parte, pero también estímulos ambientales, como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio, cuando se realiza regularmente, también es un, digamos, factor importante para mejorar la condición física. También tenemos los conceptos actividad física, que la actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por la contracción del músculo, ¿cierto? Y que lleva consigo un gasto de energía. Mientras que el ejercicio físico, que no es lo mismo que la actividad física, se refiere a una actividad que está planificada, estructurada y es sistemática, o sea, se repite en el tiempo y tiene el objetivo de mejorar o mantener la condición física. ¿Ok? Bien, entonces, se conoce hace bastante tiempo que el ejercicio tiene efectos muy positivos para la salud,
en distintos órganos y sistemas del cuerpo. Uno de los efectos más conocidos del ejercicio y de la actividad física es que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta la fuerza de los huesos y de los músculos, disminuye el riesgo de diabetes y ayuda a controlar el peso, toda esta parte que aparece acá arriba. Pero sin embargo, el ejercicio también tiene un efecto muy importante a nivel de la función cerebral y de la salud mental. De hecho, se ha visto que el ejercicio puede prevenir la aparición de enfermedades que se asocian a la edad. Por ejemplo, en los adultos mayores es común, digamos, a medida que la persona tiene más años, ¿verdad?, que el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias más comunes en la tercera edad, se presente. Y se ha visto que el ejercicio previene la aparición de este tipo de enfermedades. O sea, una persona que es activa físicamente va a tener menos riesgo de desarrollar estas condiciones. También enfermedades como la depresión es afectada, digamos, o es influenciada por el ejercicio, ya que las personas también que son más activas físicamente van a tener un menor riesgo de desarrollar depresión. También las alteraciones del sueño, también el abuso de drogas, ¿cierto? Todo eso está influenciado por el ejercicio. Por lo tanto, lo que yo les quiero contar en esta charla es justamente eso, cómo el ejercicio puede afectar la salud mental de una persona y también incluso el ejercicio ser usado como un tratamiento en ciertas condiciones que afectan la salud mental, ¿verdad? En enfermedades neuropsiquiátricas. Bien, pero antes de eso, veamos qué recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que dice que es lo mínimo de ejercicio que tenemos que hacer durante la semana. Lo que recomienda la OMS es que para las personas adultas realicen 150 minutos de actividad física moderada, ¿sí? O también puede ser que realicen 75 minutos por semana de actividad física ya más intensa. Y esto, ojalá acompañado con 2 a 3 sesiones de ejercicios de fuerza, sería lo ideal. Entonces, una persona se puede preguntar, ¿pero qué se entiende por un ejercicio moderado? Son ejercicios bastante simples o actividades, ¿cierto?, en donde uno pueda percibir el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si uno camina a paso rápido, si uno anda en bicicleta en una superficie plana, si uno también baila, por ejemplo, o hace las tareas del hogar o trabaja en el jardín de la casa, todo eso se considera una actividad física moderada y de eso hay que hacer al menos 150 minutos a la semana. Cuando hablamos ya de una actividad física intensa, eso hace referencia a cuando la actividad requiere un gran esfuerzo de parte de la persona y se producen aumentos de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria que son notorios, ¿sí? Entonces, en este caso entra en un partido de fútbol, subir una pendiente en bicicleta o, no sé, jugar básquetbol, ese tipo de cosas donde uno gasta bastante energía y queda bien cansado, ya ese ejercicio de tipo intenso. En el caso de los niños, lo que se recomienda es que todos los días ellos tengan actividad física de al menos 1 hora, ¿sí? En donde ojalá asociado al juego, ¿cierto?, estén 1 hora con una intensidad física al menos moderada, haciendo ejercicio. ¿Ok? Bien. El problema ahora que estamos en pandemia, ¿cierto?, que estamos encerrados en la casa. Estamos encerrados en la casa y hacemos mucho menos actividad física de la que hacíamos antes del COVID. Pero sin embargo aún hay que tratar, ¿cierto?, dentro de lo posible de seguir activos dentro de la casa. Y aquí en esta diapo ustedes ven algunas recomendaciones de esto, ¿cierto? Ven que en la casa podemos bailar, podemos saltar la cuerda, podemos hacer clases online de ejercicio, podemos hacer ejercicios de fuerza con nuestro propio peso, jugar juegos que sean activos,
dentro de la casa y la idea, ¿cierto?, es mantenernos lo más activo posible durante este periodo de cuarentenas. ¿Sí? Bien. Veamos qué tan activos somos los chilenos. Estos datos que yo les voy a presentar son datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte del año 2018, o sea, esto es antes del COVID, ¿sí? Y esta encuesta lamentablemente no tiene datos muy buenos, ¿cierto? Y imagínense ustedes ahora en pandemia, probablemente los datos van a ser peores para 2020. Esta encuesta nos dice que en las personas adultas, ¿cierto?, de cada 10 chilenos, 8 no hacen la recomendación que da la OMS de actividad física, o sea, no cumplen con los 150 minutos de actividad física moderada, ¿sí? Y de estos 10 chilenos, 7 no realizan ningún tipo de actividad física. O sea, hacen lo mínimo, ¿cierto?, en el día a día, pero ningún tipo de actividad física moderada. O sea, son completamente sedentarios. ¿Sí? Bien. Sin embargo, al parecer ha ido en aumento el interés por las personas de realizar actividad física. Vean los datos acá del año 2006 en adelante, del año 2006 al 2018, y vean ustedes que las personas activas o que son medianamente activas, esto es que hacen algo de ejercicio pero no cumplen con lo que dice la OMS, han aumentado con los años. Y las personas que son inactivas tienden a disminuir con los años, pero aún estamos muy lejos, ¿cierto?, de los valores y los parámetros que se esperan para una población saludable. ¿Ok? Bien, veamos algunos sesgos que observó esta encuesta. Uno de ellos es el nivel socioeconómico de las personas. Vean ustedes que las personas que tienen menos ingresos, los grupos, ¿cierto?, que tienen menos ingresos, son notablemente más inactivos que aquellos grupos que tienen más ingresos, ¿sí? Y eso se debe principalmente a que las personas con menos ingresos tienen largos periodos de trabajo, entonces el tiempo libre para hacer alguna actividad física es escasa. También en las zonas, ¿cierto?, en las comunas de menos ingresos, las áreas verdes también son muy escasas, y las áreas verdes justamente son las zonas preferidas por las personas para hacer actividad física. Así que ahí tenemos una diferencia importante que hay que trabajar, la verdad, para impulsar la actividad física en estos grupos de la sociedad. Acá tenemos otro sesgo que es de género, y vean ustedes que las mujeres son bastante más inactivas que los hombres, ¿sí? Y eso se debe principalmente a que las mujeres están al cuidado de los niños, ¿verdad? Entonces, el cuidado de los niños toma mucho tiempo, y también, entonces, la posibilidad de las madres de hacer actividad física está disminuida, así que ahí hay otro reto para la sociedad, ¿verdad?, de tener una crianza compartida para que ambos padres sean capaces de tener cierto tiempo libre para realizar actividad física, ¿sí? Bien, y finalmente aquí vemos los tramos etarios y vemos que justamente los grupos etarios que son menos activos son los adultos mayores. Fíjense acá, entonces las personas de 60, 69 años o más de 70 años están las personas que son más inactivas, ¿sí? Y eso también es una cosa que hay que corregir, ¿verdad? Porque se ha visto que el ejercicio puede ser muy positivo para la salud mental, especialmente en este grupo de personas. Entonces, incentivar una actividad física constante en los adultos mayores es muy, muy importante. ¿Ok? Bien. Todos estos datos que yo les conté eran datos en adultos, ¿cierto? Y la cosa en los niños también está media mala. Vean estos datos de la Universidad de la Frontera, en donde vemos que solamente 1 de cada 5 niños chilenos son activos físicamente, ¿sí?
Vean también que el 31% de las niñas y el 38% de los niños pasan más de 2 horas frente a una pantalla en su tiempo libre, ¿cierto? Y están ahí sentados. Y también vean que el 33% de las niñas y casi la mitad de los niños de entre 13 y 15 años no cumplen los rendimientos físicos básicos para su edad, ¿sí? Entonces tampoco estamos muy bien a ese respecto. Bien, ahora les quiero contar acerca de algunos estudios en donde se ha visto una relación entre la realización de ejercicio y de actividad física sobre distintos aspectos de la salud mental de las personas. Y aquí me quiero centrar en algunos estudios que se realizaron en adultos mayores. Miren, acá vemos un estudio del año 2009, en donde en este estudio se agruparon datos de 16 artículos, en donde se incluían datos de más de 163.000 personas, o sea, un estudio muy grande con datos de muchas personas. ¿Y qué es lo que encontraron estos estudios? Encontraron que las personas que eran más activas físicamente tenían un 28% menos de riesgo de desarrollar demencia en la tercera edad y un 45% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer, ¿sí? Que es el principal tipo de demencia. Entonces, y esta enfermedad es muy compleja, ¿cierto? Porque se alteran los procesos de memoria, aprendizaje y la función completa del sistema nervioso, se afecta a la personalidad del individuo. Entonces, si el ejercicio tiene estos efectos tan positivos, es muy importante que se potencie, ¿cierto?, la realización de ejercicio, especialmente en la tercera edad, porque puede tener un rol protector frente a la aparición de estas enfermedades, ¿sí? Luego tenemos este otro estudio que también trabajó con un número importante de personas. Este estudio trabajó, vean acá, con más de 22.000 personas, ¿sí? Y estas personas tenían enfermedad de Alzheimer o bien tenían demencia senil leve, ¿sí? Y a estos pacientes se los separó en dos grupos. Un grupo tenía una terapia con actividad física, ¿sí? Y el otro grupo tenía una terapia con un fármaco, ¿sí? Entonces se separaron estos dos grupos. Uno recibía una terapia física, hacía ejercicio, ¿cierto?, cada cierto tiempo, con cierta intensidad, y el otro solamente recibía una terapia farmacológica. ¿Y qué es lo que se observó? Lo que se observó es que el ejercicio en las personas que tenían enfermedad de Alzheimer fue tan efectivo como el fármaco. El fármaco que se usó fue un inhibidor de la enzima colinesterasa, que se propone puede ser positivo en el manejo de la enfermedad de Alzheimer, y el ejercicio fue tan efectivo como ese fármaco en las personas que tenían la enfermedad de Alzheimer. Y en el caso de las personas que tenían demencia senil leve, el ejercicio fue más efectivo que el fármaco en mejorar distintas propiedades cognitivas en estas personas, ¿sí? Además, la adherencia y los efectos secundarios fueron mucho menores en la terapia con ejercicio en comparación a la terapia con el fármaco. Entonces aquí ya vemos que el ejercicio no solo es importante en la prevención, ¿cierto?, de este tipo de enfermedades que se presentan en la tercera edad, sino que también puede ser un tratamiento efectivo para esto. De hecho, los autores de este trabajo no postulan al ejercicio solamente como una terapia aislada, sino lo que ellos postulan es que el ejercicio se sume a la terapia con fármacos. Entonces, así la terapia de actividad física y la terapia farmacológica puedan ser sinérgicas, ¿cierto? Y lograr entonces unos mejores resultados en los pacientes. ¿Sí? Bien. Y solo para estar en contexto, ¿cierto?,
Chile es uno de los países más envejecidos de la región y actualmente acá vean ustedes que más de 180.000 personas tienen algún tipo de demencia y se espera que este número se incremente a más de 600.000 para el año 2050, ¿sí? Y vean ustedes que el porcentaje de personas con demencia en Chile aumenta con la edad. Vean ustedes que casi el 50% de las personas de más de 80 años tienen algún déficit asociado a esta condición. Así que esta es una población, ¿cierto?, que es ideal en la cual incentivar la realización de ejercicio y de actividad física. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otro estudio, también estos estudios son muy grandes. Miren, este estudio, que es del año 2018, trabajó con más de 266.000 personas. ¿Sí? Este estudio agrupó a 49 artículos, ¿sí? Y lo que ellos observaron en este estudio, que estaba orientado hacia la depresión, ¿cierto?, que es otra de las condiciones de salud mental más comunes en la población, es que las personas que cumplían con los 150 minutos de actividad física moderada a la semana tenían un 22% menos de riesgo de desarrollar depresión. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en otra de las enfermedades más comunes que afectan nuestra salud mental, también el ejercicio tiene un rol protector. En este otro trabajo, trabajo, a ver, déjenme ver aquí, incluyó a 1.487 personas, ¿cierto?, que tenían depresión. ¿Sí? Estas personas ya tenían esta condición y los separó otra vez en dos grupos, ¿sí? Entonces, la mitad de ellos más o menos recibió una terapia con ejercicio, además de la terapia farmacológica y psicológica, y la otra mitad recibió la terapia usual, donde no se incluía el ejercicio, ¿sí? ¿Y qué se observó? Se observó que en comparación con las intervenciones no activas, el ejercicio tenía un gran y significativo efecto antidepresivo en estas personas. Y este estudio es bien interesante porque las propias personas, ellos calificaban cómo se sentían. Entonces, estas personas que tenían depresión se sentían mucho mejor cuando en el tratamiento se incluía la actividad física. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro trabajo en donde se incluyó a 242 adultos que tenían una edad promedio de 48 años. ¿Sí? De ellos, 54 tenían depresión bipolar, 91 tenían un trastorno depresivo mayor y 97 eran personas controles sanas, ¿sí? Y se siguió la actividad física de estas personas durante 2 semanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se observó? Se observó que en pacientes con depresión, cuando ellos tenían incrementos en su actividad física, estos incrementos en la actividad física eran seguidos por periodos en donde se sentían menos tristes, tenían más energía y tenían periodos de sueño menos extensos, ya que una de las características, ¿cierto?, de la depresión a veces es este periodo largo de sueño, ¿verdad?, donde la persona tiene poco ánimo para hacer actividades, pero esto se regulaba, ¿cierto?, cuando las personas aumentaban su actividad física. Entonces también esto nos revela que en personas que ya están afectadas por estas condiciones, la realización de actividad física y ejercicio puede facilitar, ¿cierto?, y puede, digamos, hacer más exitoso el tratamiento de la patología. Bien, y también para tener en contexto, vemos que en Chile, estos son datos del año 2017, más de 800.000 personas viven con depresión, ¿cierto? Estas son personas de sobre 15 años, ¿sí? Esto es el 5% de la población.
Y vean aquí en los afiches, ¿cierto? Esta enfermedad es común en los jóvenes, la prevalencia de síntomas graves está más incrementada en las mujeres que en los varones, entonces también, otra vez, esta es una población muy importante en donde la realización de ejercicio es una tarea que hay que activar, ¿cierto? Para que la prevención y el tratamiento de estas condiciones incluya al ejercicio. Bien, y aquí hay otros artículos en donde también se ve el efecto positivo que tiene el ejercicio y la actividad física en otras condiciones. Vean ustedes, este primer artículo habla acerca de los efectos positivos que tiene el ejercicio sobre la calidad del sueño de las personas. Cuando hacemos ejercicio, el sueño es más reparador, las personas despiertan más descansadas, con más energía. También este segundo artículo habla acerca de los efectos que tiene el ejercicio como tratamiento para personas que consumen drogas de abuso, y se ha visto también que si en el tratamiento, ¿cierto?, de estas personas se incluye el ejercicio, también el tratamiento es mucho más exitoso. Y por último, vemos que en enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia también el ejercicio tiene un rol positivo y ayuda, ¿cierto?, al manejo de la enfermedad. Entonces vemos que hay muchas aristas y muchas enfermedades en donde el ejercicio puede tener un efecto positivo, ¿cierto?, tanto como prevención, tanto como para el tratamiento, y estamos hablando de estas enfermedades asociadas a la salud mental. ¿Sí? Bien. Hace mucho tiempo se sabe que nuestra condición física se relaciona con la función cerebral. Todos hemos escuchado esta frase mens sana in corpore sano, ¿cierto?, que es una frase de la antigua Roma, en donde desde esa época ya se conocía que una buena condición física está asociada también a una buena función cerebral, ¿sí? Pero ¿cuál es esta relación? ¿Cuál es este vínculo? Lo que se ha observado es que cuando nosotros hacemos ejercicio, en las neuronas se expresa una proteína que se llama el BDNF, que es la sigla para el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, acá lo tenemos, acá está, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que cuando hacemos ejercicio, en las neuronas del cerebro se expresa, aparece en las neuronas esta proteína. Y esta proteína, al parecer, es muy importante, porque activa una serie de procesos en el cerebro que podrían explicar por qué el ejercicio es positivo, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, por qué el ejercicio es positivo en el contexto de la depresión, por qué el ejercicio en general tiene funciones, digamos, que ayudan, ¿verdad?, a prevenir y también a tratar enfermedades asociadas a la salud mental. ¿Y cuáles son estos efectos que tiene este BDNF? Uno de ellos es la neurogénesis, ¿sí? Se ha visto esto principalmente en animales, que este factor es capaz de activar la neurogénesis en una zona especial del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es una zona especial del cerebro porque, al parecer, incluso en personas o en individuos adultos, la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, continúa incluso en las personas adultas. En la mayoría de las regiones del cerebro, en los adultos ya no hay una división celular a nivel de las neuronas y formación de nuevas neuronas, pero al parecer en esta zona del hipocampo aún está presente esa capacidad, y este factor sería importante para activar, ¿cierto?, este proceso y que aparezcan nuevas neuronas en el hipocampo. Y el hipocampo es especialmente importante porque aquí ocurren los procesos de memoria y de aprendizaje, una de las zonas del cerebro que es más importante en que tengan lugar los procesos de memoria y aprendizaje. Otro de los efectos del BDNF es que incrementa la sinapsis entre las células, o sea, la comunicación entre las neuronas.
Entonces las neuronas se van a comunicar más y mejor en presencia de este factor, y eso también puede explicar los efectos positivos del ejercicio sobre la función cerebral. Y por último, este factor podría incrementar la formación de vasos sanguíneos, una angiogénesis en el cerebro, y esto también es positivo porque así llegan más nutrientes, más oxígeno, más factores que ayudan a la sobrevida neuronal, ¿sí? Entonces se ha visto que todos estos factores son importantes para la función del cerebro, y este factor sería clave, ya que estaría siendo expresado, aparece en las neuronas cuando una persona hace ejercicio de forma regular, ¿sí? Bien, pero nos queda otra pregunta importante, y esta pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa con el BDNF? ¿Por qué se expresa con el ejercicio? ¿Cuál es el vínculo? Cuando hablamos al comienzo, dijimos que para la realización de una actividad física participa todo el organismo, ¿cierto? Y uno de los órganos que tiene un rol clave en la realización del ejercicio es el músculo esquelético. El músculo esquelético, ustedes lo ven acá en la figura, está presente en todo nuestro cuerpo, y este órgano es el encargado de producir las contracciones voluntarias, ¿cierto? El movimiento voluntario en nuestro organismo. Y miren estos gráficos nos muestran cuánto es la masa del músculo esquelético a distintas edades, tanto en hombres como en mujeres. Entonces ustedes ven acá, nos muestran que a los 45 años, más de 20 kilos del peso total corresponden a músculo esquelético en las mujeres, y más de 30 kilos corresponden a músculo esquelético en los varones. O sea, es uno de los órganos más grandes del organismo, ¿sí? Y vean que en términos de porcentaje, a los 45 años, casi el 35% del peso corporal en las mujeres sanas corresponde al músculo esquelético, y casi el 45% del peso corporal en los varones sanos corresponde a músculo esquelético. Entonces, es un órgano que cumple funciones muy importantes, tiene funciones metabólicas, regula la termogénesis, pero también, al parecer, este músculo esquelético podría tener un rol secretor, ¿sí? Y acá lo vemos en esta diapositiva. Se ha visto que cuando hacemos ejercicio, el músculo es capaz de secretar sustancias hacia la sangre, ¿sí? Y estas sustancias pueden ser proteínas que el músculo produce, las células musculares producen y secretan hacia la sangre, o también pueden ser metabolitos que derivan, ¿cierto?, de distintas reacciones enzimáticas que tienen lugar en las células musculares. Y estas sustancias se liberan a la sangre, como lo ven ustedes acá, y pueden viajar hacia órganos distantes, entre ellos al cerebro, ¿sí? Entonces, a esta sustancia, en especial a las proteínas que libera el músculo y que actúan como hormonas, porque cuando uno habla de una hormona, es una sustancia que secreta un órgano, que viaja por la sangre y llega hacia otro órgano distante a ejercer un efecto. Entonces, en este caso, el músculo en el ejercicio secreta una hormona, ¿cierto?, que viaja hasta el cerebro y tiene un efecto ahí, y estas hormonas se llaman las mioquinas, ¿sí?, que se secretan principalmente cuando hacemos actividad física, ¿sí? Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos de las mioquinas que se ha identificado es el caso de la catepsina B, ¿sí? Esta es una enzima que se produce en el músculo esquelético cuando hacemos ejercicio y se secreta a la sangre, ¿sí? Y viaja por la sangre hasta el cerebro. El cerebro y todo el sistema nervioso central tiene una barrera que lo protege, que se llama la barrera hematoencefálica, que está formada por endotelio, está formada por glías, está formada por células especializadas, que impide que sustancias que pueden ser nocivas que estén en la sangre pasen hacia las neuronas del sistema nervioso central, ¿sí? Pero sin embargo, algunas sustancias tienen vías de entrada, pueden pasar a través de esta barrera, y este es el caso de la catepsina B. Entonces, cuando hacemos ejercicio, se secreta,
¿cierto? Esta mioquina viaja por la sangre hasta el cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y miren uno de los efectos que se ha visto que tiene esta mioquina en el cerebro. Uno de los efectos es la expresión de este factor tan importante que yo les decía, que potencia la formación de nuevas neuronas, que potencia la formación de nuevos vasos sanguíneos, que induce la plasticidad sináptica en el cerebro, que es el BDNF, ¿cierto? Este factor neurotrófico derivado del cerebro se estimula, aumenta sus niveles cuando esta catepsina B llega hacia esta zona, y esto ocurre principalmente a nivel del hipocampo. Entonces se activan los procesos de memoria, de aprendizaje, digamos, aumenta el ánimo en los modelos en los cuales se ha investigado esta mioquina. Hasta ahora esto se ha estudiado principalmente en animales, ¿sí? Otro ejemplo de mioquina es la iricina, ¿sí? Esta también es una proteína que secreta el músculo cuando hacemos ejercicio. Entonces, todas estas relaciones conforman un eje entre el músculo y el cerebro, porque son órganos entonces que se comunican directamente. Y vemos que la iricina es una proteína que proviene de otra que es un poco más grande, que se llama FNDC5, y cuando hacemos ejercicio se corta esta proteína, tiene un corte proteolítico, y la iricina se libera a la sangre. Y también tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y en el hipocampo inducir la expresión del BDNF y con ello neurogénesis también en esta zona. Y tiene un efecto positivo en las distintas funciones cognitivas cerebrales, ¿sí? Y este factor, esta iricina, es especialmente importante porque se vio que su expresión tiene un efecto protector en la enfermedad de Alzheimer. Se vio que en animales que reproducen la enfermedad de Alzheimer, la iricina tiene un rol protector muy importante en la función cerebral, entonces puede ser un blanco terapéutico esta mioquina en el futuro, ¿sí? Bien. Y el último ejemplo que tengo de este eje músculo-cerebro no es a través de una mioquina, sino que es a través de la expresión de una enzima, ¿sí? Se ha visto que en las personas que tienen depresión hay una acumulación de un metabolito que se llama la quinurenina, ¿sí? Un nombre un poco complicado, pero su sigla es QIN, ¿sí? Entonces, esta estructura se produce en el hígado por el procesamiento del triptofano, que es un aminoácido que se ocupa en la síntesis de proteínas en nuestro organismo. Entonces, el hígado procesa esta estructura y el desecho, digamos, que se produce es esta quinurenina, y que tiende a acumularse en el cerebro en las personas que tienen depresión. De hecho, se ha visto tanto en animales como en personas que cuando están afectados de depresión, este metabolito está acumulado en el cerebro, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el rol que tiene el ejercicio y el músculo esquelético en este proceso? Es que cuando hacemos ejercicio, en el músculo esquelético se expresa una enzima, aumentan los niveles de una enzima que se llama la quinurenina aminotransferasa, y que es una enzima muy importante porque procesa esta estructura, este QIN, ¿cierto? Que dijimos que se acumulaba en el cerebro y que esto estaba asociado al desarrollo de depresión, y lo convierte en una estructura que se llama el ácido quinurénico. ¿Por qué eso es importante? Porque esta estructura, ¿cierto?, la quinurenina, puede atravesar directamente la barrera hematoencefálica y acumularse en el cerebro, pero el ácido no puede hacerlo. Digamos, este resultado de la acción enzimática muscular no puede hacerlo, entonces se impide la acumulación de esta sustancia en el cerebro, y esta es una de las vías por las cuales se propone que el ejercicio puede ser un efecto o puede tener un efecto protector contra la depresión y también ser útil como un tratamiento, ¿ok? Luego esta estructura se desecha a través de la orina. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones, las ideas más importantes que yo les quería reforzar en esta charla?
es que hay numerosa evidencia que vincula la realización de actividad física con una mejor salud mental, que el ejercicio ha demostrado ser útil en la prevención y tratamiento de enfermedades como Alzheimer, depresión, estrés y otras condiciones neuropsiquiátricas, y que el músculo esquelético durante el ejercicio es capaz de secretar distintas sustancias como las mioquinas, ¿cierto?, que tienen efectos positivos sobre la función cerebral. Y lo último que les quiero comentar es que hagamos ejercicio, ¿cierto? Que nos animemos, que si estamos un poco sedentarios, sobre todo en este periodo de pandemia, que hagamos ejercicio, que nos activemos, porque el ejercicio tiene efectos muy, muy positivos para nuestra salud. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Muy buena información que nos entregas hoy. Y hay que motivarse, ¿eh? Parece que hay que motivarse a hacer ejercicio, Así es, así es. sobre todo en estos tiempos que estamos en la casita. Eh, no sé si puedes dejar de compartir como para Sí. que podamos ver al público que está Ay. presente. Hola a todos, hola, hola. Y bueno, queríamos abrir la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta de lo que acaban de ver. No sé si alguien quiere levantar la manito, podemos hacer eso hoy día como última charla de cierre, como para poder interactuar con ustedes. Acá llegó una pregunta de Cristina Saldias que dice, ¿qué dice? ¿Puede él estar sin ejercicio? Llevarnos... ¿puede el no hacer ejercicio nos puede llevar a una depresión? Claro, claro, sí. Se ha visto que la actividad física tiene un rol protector contra la depresión y, como lo vimos en la charla, contra una gama amplia de enfermedades que afectan a la salud mental. Y efectivamente las personas sedentarias tienen más riesgo de desarrollar depresión que una persona que es activa físicamente. Así es, así es. ¿Sabes? Yo Y tengo de una... hecho, ahí Perdón. hay una relación importante porque en los adultos mayores los índices de depresión son súper altos y también es una población que es bastante inactiva. Entonces ahí podemos también sospechar un vínculo entre ambas cosas. Perfecto. Ahí están llegando de a poquito preguntas, ahí vamos a ir recogiendo. Rocío Valenzuela pregunta, ¿puede el ejercicio servir para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas? Así es como lo vimos en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. El ejercicio ha demostrado ser importante en la protección. Yo les contaba que en las personas que son activas físicamente tienen un 45% menos de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Eso es enorme, ¿cierto? Es un efecto muy, muy importante. Y también en el tratamiento, al parecer, combinar las terapias farmacológicas con la actividad física en los pacientes con Alzheimer también puede tener efectos muy positivos sobre, digamos, la función cognitiva en estos pacientes. Y yo incluí solamente la enfermedad de Alzheimer, pero si ustedes buscan en los artículos, en las investigaciones, hay ejemplos en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Huntington, en donde también el ejercicio ha demostrado tener efectos positivos. Sí, justamente nos hacía el alcance ahí, se me corrió un poquito, si era solo en el Alzheimer, pero tú ahora justo comentaste que hay otras enfermedades también que se han Yes. estudiado y está bien Sí. documentado el tema. Rafael Jiménez Lira nos dice, ¿los efectos del ejercicio desaparecen al cabo de un tiempo determinado de no ejercicio, de no realizar ejercicio? Claro, claro. En el fondo, todos estos efectos que yo les mostraba en las investigaciones que se hacen tanto en personas como en animales, lo que se hace es ver el efecto que se produce semanas después de haber hecho una rutina de actividad física o unos pocos meses después. Si la persona deja de hacer actividad física, se pierden las adaptaciones que provoca el ejercicio en nuestro organismo. Entonces, este es un estilo de vida que hay que tomar, ¿verdad? No es que yo hago ejercicio un rato y después dejo de hacerlo y me olvido durante meses, años. No, Claro. es un estilo de vida en donde constantemente la persona debe tener un estilo de vida activo para que estos efectos protectores se acumulen y perduren en el tiempo.
Sí, acá mira, Javier Ortiz nos habla también del tema del Alzheimer y consulta cuánto tiempo de ejercicio físico diario fue el que se asoció al efecto que tú mostraste en el estudio. Mira, ese, ese trabajo es un tipo de análisis en donde se agrupan muchos artículos, ¿sí? Entonces, lo que hacen esos investigadores es que toman diferentes artículos en donde se estudia el efecto del ejercicio en pacientes que tienen Alzheimer o en adultos mayores y se sigue durante un tiempo para ver cuánto fue el efecto protector. Entonces, en ese artículo no existe un tiempo fijo de actividad física porque puede ser que algunos artículos los pacientes tuvieron, por ejemplo, 6 meses con actividad física, otros estuvieron años con actividad física. Entonces, en general, lo que les puedo comentar es que mientras más constante sea la realización de ejercicio, mejor es el efecto protector que este tiene sobre enfermedades que se presentan, ¿cierto? Que son comunes en la tercera edad como la enfermedad de Alzheimer. De todas maneras, siempre es positivo si una persona nunca hizo actividad física y llegó a la tercera edad y quiere, digamos, activarse y comenzar a practicar ejercicios, siempre es positivo hacerlo. Sí, de todas maneras. Mira, Joel acá consulta, bueno, dice muy buena charla y menciona si existe alguna Gracias. interferencia o efecto del uso del alcohol o dietas altas en grasas sobre la función del BDNF en el cerebro. Sí, sí. De hecho, hay una serie de estudios en donde se ha observado que la obesidad genera una alteración cognitiva en las personas que tienen esta condición, ¿sí? Entonces, ya hay datos donde algunos, digamos, funciones cerebrales se ven afectadas cuando el individuo es obeso. Y eso se puede deber a muchos efectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando una persona presenta obesidad, se activa un efecto inflamatorio. Hay cierta inflamación que está presente en el organismo. Incluso esa inflamación se extiende hasta el cerebro y claro, hay ahí una relación directa sobre la función del BDNF y del cerebro en general en enfermedades como por ejemplo la obesidad y también en otras enfermedades como el consumo de droga en el caso del alcoholismo. Claro. Acá hay otra pregunta de Gonzalo que dice, ¿qué tipo de ejercicio es mejor, el de fuerza o el aeróbico para el cerebro? Mira, O ahí una mezcla quizás. todavía eso no está tan claro, ¿cierto? Pero al parecer son ambos. Ambos tipos de ejercicio. Recordemos que las indicaciones de la OMS es que hagamos 150 minutos de actividad física moderada de tipo aeróbico, ¿cierto? Pero que eso lo acompañemos con 2 o 3 sesiones de ejercicio de fuerza a la semana, o sea, que levantemos peso, ¿cierto? Que hagamos ejercicios de fuerza con nuestro propio peso. Entonces, al parecer, ambos tipos de ejercicio tienden a ser positivos, ¿sí? Y lo Sí, bueno, mejor es la combinación de ambos. sí, yo sin tener el conocimiento que tienes tú, yo creo que siempre la combinación es buena entre ambos. Pero mira, a Carlos Aranda creo que le contestaste ya porque él preguntaba exactamente sobre cuánto ejercicio hacer para que sea efectivo. Y yo creo que hay que guiarse quizás por lo que tú decías de la OMS, que lo comentaste. Claro, sí, de hecho hay estudios en donde dicen que las personas que cumplen esas metas, que ojo, que eso es lo mínimo de actividad Ah, física, es de ahí para arriba, ¿sí? Que las personas que cumplen esa meta ya están protegidas frente a distintas enfermedades, como por ejemplo la depresión. perfecto. Mira, Lilian López consulta si podría ser también beneficioso para enfermedades como la artrosis. Claro, hay ciertas condiciones, enfermedades que, en este caso la artrosis, que afecta a las articulaciones, ¿cierto? En donde el ejercicio debe ser más guiado. Siempre es positivo, ¿cierto? Porque hay que pensar en la salud cardiovascular, metabólica, en la salud mental de los pacientes que tienen artrosis en este caso, y que para ellos puede ser un poco más difícil la realización de ejercicios, ¿cierto? Y quizá en esos casos en donde puede estar
la movilidad un poco más limitada, es muy bueno asesorarse con un profesional, ¿cierto? Con un kinesiólogo experto en el área, con un preparador físico, en donde se le recomienden ciertas terapias físicas a estas personas y que no resulten en daño, ¿cierto? En inflamaciones de las zonas que presentan la enfermedad. Sí, mira, acá hay una muy buena pregunta que dice, ¿existe alguna diferencia entre el ejercicio por placer y el ejercicio por trabajo? Por ejemplo, la gente que carga sacos o trabaja en el campo. Sí, también hay diferencia en ese caso. Se han hecho algunos estudios, aunque no son tantos, ¿verdad? Pero se ha visto que, si bien toda actividad física es positiva para el organismo, se ha comparado eso, ¿cierto? La actividad física o el grado de intensidad con la que se hace el ejercicio que uno elige o que es impuesta por otro, por ejemplo, una actividad muy, muy intensa y nos cansamos mucho y todo. Y lo que se ha visto es que cuando tú disfrutas el hacer el ejercicio, al parecer los efectos son aún más positivos. Ahí me fui a la charla anterior cuando nos hablaban de la dopamina, en el fondo, que Claro, se o sea, asocia un de poco. hecho, la realización de ejercicio tiene efectos sobre los niveles de dopamina en el cerebro, de serotonina, entonces ahí hay una regulación también a nivel de neurotransmisores muy importante. Sí, mira, acá Francisca nos comenta que como hay rumores fuertes aquí en la región, ¿cierto? De que vamos a volver quizás a cuarentena, no Sí, sabemos cuándo, es y los verdad. gimnasios están todos cerrados. Mm. Entonces, ¿el ejercicio con el propio peso del cuerpo es bueno para el cerebro? Es bueno, es bueno. En el fondo, si bien estamos encerrados, no podemos salir, uno de los mensajes más importantes que yo quisiera darles a todos es que tratemos de estar lo más activos posibles en la casa, en lo que se pueda, ¿cierto? Como yo les decía al comienzo, podemos hacer actividades como bailar en la casa, podemos seguir clases online de actividad física, podemos hacer ejercicios de fuerza con nuestro propio peso si no tenemos mancuerna. Podemos Claro. también, por ejemplo, de hecho, realizar las tareas de la casa cuenta como actividad física, trabajar en el jardín de la casa, saltar la cuerda. Son actividades que requieren poco, digamos, poco espacio y que son importantes que tratemos de mantener, digamos, constantes cuando estamos en este periodo de pandemia. Sí, mira, acá hay una pregunta muy buena, también interesante, sobre todo en nuestra región de Valparaíso, ¿cierto? Que menciona si cuenta como ejercicio un régimen donde se vive en un cerro, en el cerro de Valparaíso, y se baja y se sube quizás todos los días, en vez de Cuenta usar el... absolutamente. Eso Sí, tiene que sumarlo a sus 150 minutos. Y si pero sube bien rapidito, eso te iba a decir, porque tú mencionaste que es bueno caminar, pero caminar sí, un poco más acelerado el claro, ritmo, sí. y eso ayuda un poco también, entonces estaría súper bien las personas que Sí, no, quisieran. eso está, pero muy bueno, muy bueno. Otra consulta, ¿el ejercicio es el único activador de esta proteína BDNF? No, 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 son otros, es uno de los activadores. Esta es una proteína que si ustedes se meten a buscar la información que hay de ella en internet, hay muchos estímulos que pueden llevar a su incremento, ¿cierto? Está involucrada en muchas vías, pero sí se conoce que el ejercicio es uno de los estímulos que puede llevar a su expresión en las neuronas. Perfecto. Mira, Marcelo Hernández nos dice acá que, bueno, te felicita, muy buena charla. Y dice que Gracias. al inicio explicaste con cifras muy desalentadoras, incluyendo a los niños y niñas con altos niveles de inactividad física. En este sentido, ¿cómo influiría eso en el nivel de aprendizaje de los niños? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque se ha visto que a los niños más activos físicamente les va mucho mejor en el colegio, ¿sí? Entonces, si tú analizas el éxito académico de los estudiantes, se ve que aquellos niños que tienen una mejor condición física tienen mejores resultados en pruebas de lenguaje, de matemáticas, etcétera, ¿sí? Y esto se presenta tanto en niños pequeños, de 3, 4 años, como en adolescentes. Entonces, digamos, realizar
ejercicio en estas etapas iniciales de la vida, ¿cierto? En la gente joven, es muy importante porque va a tener efectos positivos a largo plazo, ¿cierto? En su salud cardiovascular y metabólica y salud mental cuando sean adultos, pero también va a tener efectos positivos en esa etapa de la vida porque al parecer la función cerebral y las habilidades cognitivas generales de los niños y jóvenes se ven incrementadas cuando son activos físicamente. Muchas gracias. En beneficio del tiempo, vamos a hacer la última pregunta, que es de Paula Borg, que dice, ¿qué efectos tiene el sobreentrenamiento para el sistema neurológico? ¿Consideras que entrenar de forma sistemática podría generar un daño colateral en ese sentido? Claro, eso tiene toda la razón ahí, Paula, ¿cierto? Porque, claro, hacer, digamos, actividad física es muy positivo, ¿verdad? Estas recomendaciones de la OMS son para las personas generales, ¿cierto? Como la gente común, digamos, ¿cierto? Pero ya si estamos hablando de una persona que entrena o que realiza, digamos, un tipo de ejercicio profesional, caer en el sobreentrenamiento tiene efectos negativos para la salud. Entonces es importante, si una persona, por ejemplo, le gusta mucho hacer ejercicio, está muy comprometido con realizar algún tipo de deporte, y la frecuencia con que lo hace es alta, es bueno asesorarse con un profesional del área de la salud deportiva para no caer en el sobreentrenamiento que sí podría tener efectos negativos en la salud. Perfecto. Bueno, quiero agradecer entonces en nombre del museo a CENFI y en específico a quienes estuvieron nutriéndonos de esta valiosa información que han desarrollado gracias a sus investigaciones. Quiero mencionar al primer charlista que tuvimos, el doctor y director de CENFI, Ramón Sotomayor, al doctor Gonzalo Cruz también que estuvo con nosotros en la segunda charla, y bueno, quien cierra hoy, el doctor Gonzalo Jorquera, y dejar los invitados a todos y a todas para que puedan participar del segundo ciclo que vamos a tener, que va a comenzar en marzo. Vamos a hacer una pausa en febrero y en marzo retomamos con otras temáticas que los vamos a informar prontamente. A través de las redes sociales del museo pueden buscar la información que se va a subir en unas semanas más, yo creo, y a través también de las redes sociales de CENFI, que también estamos publicando la información, y también, bueno, el video de las 3 charlas del primer ciclo también están tanto en las 2 páginas, en las 2 redes sociales de CENFI y de Museo. Así que agradecer a todas y a todos los que por su interés, por estar aquí presente hoy y en las anteriores, algunos que se repitieron, y bueno, motivarlos a que hagamos de ejercicio. Yo también me Así tengo que es. motivar, así que a motivarnos, a autoayudarnos también para poder mantenernos sanos mentalmente, ya que esta pandemia no sabemos cuándo terminará. Así que los esperamos en marzo, a cuidarse y que estén todos muy bien. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a Chao, todos. gracias. Gracias, chao. Chao, muchas gracias a ustedes.